El siguiente ejemplo nos dice, una plancha eléctrica de 60 ohms se conecta en paralelo a un tostador eléctrico. Es importante ver que ahora está conectado en paralelo a un tostador eléctrico de 90 ohms con un voltaje de 120. Inciso A, determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito. Inciso B, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Y el último inciso nos pregunta qué valor tendrá la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia. Aquí tenemos anotadas las características de un circuito en paralelo. Recuerden que aquí no obtenemos directamente la resistencia equivalente, sino que tenemos 1 sobre RE y es la suma de todos los recíprocos que tenemos de cada resistencia. El voltaje total aquí nos dice que es igual en todas las resistencias y la intensidad total pues va a ser la suma de todas las intensidades que tengamos en cada una de las resistencias. Entonces, yo creo que es importante que aunque no nos lo pide, hagamos un pequeño circuito o el diagrama de cómo quedaría este circuito en paralelo. Entonces, tenemos una resistencia de 60 y tenemos una resistencia de 90. Entonces aquí tengo una resistencia de 60 ohms y aquí tengo una de 90. Les digo, el dibujito lo podemos dibujar de varias formas, siempre y cuando contenga los elementos que debemos de ubicar. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje de 120 volts. Ya sabemos que va a haber una intensidad en todo el circuito. Aquí se va a distribuir, que llegamos aquí a un nodo. Aquí va a volver a ser la misma para llegar a la intensidad total. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro primer inciso, que es el inciso A. Dice determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito. Entonces vamos a empezar con eso. Inciso A. Recuerden que la resistencia equivalente dice que es 1 sobre RE y va a ser igual a 1 sobre R1, que en este caso sería 60, más 1 sobre R2, que en este caso sería 90. En este caso solo tenemos dos resistencias. Recuerden que lo podemos hacer en la calculadora. 1, esta tecla de ABC sobre 60, más 1, esta tecla de ABC, 90. Y nos da 1 sobre 36. 1 sobre 36. Recuerden que es ohms. Y ya dijimos que era recíproco, entonces nos quedaría como resistencia equivalente. Esto cambia de posición, 36 se va arriba, 1 abajo, y 36 sobre 1 pues nos da 36. Entonces yo puedo decir que mi resistencia equivalente es de 36 ohms. Recuerden lo que decía la teoría también, nuestra resistencia equivalente va a ser menor a la menor que tenemos en nuestro circuito de la resistencia. En este caso es 60, pues 36 es menor que 60. Entonces estamos cumpliendo esta parte de la teoría. Nos dice ahora calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. Entonces, recuerden que eso lo vamos a hacer con la ley de Ohms. La ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos dos resistencias, pero ya sacamos la resistencia equivalente, entonces sería voltaje sobre resistencia equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje? 120. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 36 ohms. Entonces sería 120 entre 36. Y nos da 3.33. Y es un número periódico, se va. 3.33. Y recuerden que es amperes. Entonces, ¿qué nos dice el inciso C? ¿Qué valor tendrá la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia? O sea que yo necesito calcular para el inciso C cuánto es la intensidad aquí y cuánto es la intensidad aquí. ¿Sale? Vamos a llamar intensidad 1 porque es la resistencia 1, intensidad 2 porque es la intensidad 2. Entonces,
intensidad 1 y vamos a sacar la intensidad 2. Recuerden que aquí tenemos la ley de Ohms y la intensidad es voltaje sobre resistencia equivalente. Bueno, en esta porque es del circuito, pero acá solo sería el voltaje sobre la resistencia 1, aquí el voltaje sobre la resistencia 2. El voltaje, ya dijimos que es el mismo en cualquiera de los puntos, en cualquier resistencia, entonces sería 120. 120 volts sobre R1 que son 60 ohms. 120 volts sobre R2 que son 90 ohms. Entonces, 120 entre 60, 2. Y recuerden que son amperes. 120 entre 90 y es 1.3336 periódico. Igual amperes. La suma de estos dos, recuerden que me tiene que dar este, y 2 más 1.33, pues es 3.33 amperes. Entonces, yo puedo decir entonces que tenemos bien estas dos intensidades en cada resistencia. Aquí serían 2 amperes y aquí sería 1.33 amperes. ¿Sale? Y así es como resolvemos este problema o este ejemplo de una conexión en paralelo.